Buenos días. Hoy estaremos conversando acerca del tema la normatividad de la política en Venezuela, principios, postulados, utopías y proyectos políticos. Mi nombre es Marilyn Romero. Introducción. No basta con describir la ley, se requiere un análisis reflexivo para su aplicación. Toda norma es, en esencia, el reflejo de una política pública. La pregunta no es qué dice la ley, sino a qué política responde, qué problema busca resolver y bajo qué paradigma de gestión se inscribe. La normatividad no es un mero conjunto de reglas abstractas, es el campo de batalla simbólico y material donde se confrontan proyectos políticos, se negocian principios y se legitiman o deslegitiman acciones estatales. En Venezuela tenemos presente el fenómeno de la hipernormatividad. Adicional, la capacidad institucional es frágil y la separación de poderes opera más en papel que en la realidad. Abordar el tema de la normatividad política exige un cambio radical en la forma en cómo se valida, se comprende y se construye el conocimiento. Debemos buscar una nueva manera de ver la realidad y entender que sin una ciudadanía vigilante y unos funcionarios con una ética firme, el ejercicio del poder se convierte en una delegación vacía que destruye la esencia de la democracia. Fundamentos conceptuales. Todo proyecto político se construye sobre una base de ideas fundamentales. Toda normativa nace de una utopía. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es un texto profundamente utópico. Fusiona el postulado liberal de los derechos individuales con el postulado socialista del estado de bienestar y la justicia distributiva. Postula una democracia participativa y protagónica. Sin embargo, el problema surge cuando el proyecto político hegemónico secuestra la utopía. El socialismo del siglo XXI no es un principio jurídico, es un proyecto político. La normatividad se convierte en el vehículo para la aplicación de ese proyecto y no en el marco neutral de la convivencia. La ética de la normatividad en la política, principios éticos y principios políticos. Los principios éticos son universales y aplicables a todos los seres humanos por igual. En cambio, los principios políticos son contingentes y estratégicos. Algunos de ellos son integridad, responsabilidad pública, transparencia, imparcialidad, servicio al bien común, eficacia, rendición de cuentas, participación ciudadana y legitimidad. En Venezuela, la balanza se ha inclinado peligrosamente hacia los principios políticos. En la gestión pública se exige que los principios políticos estén al servicio de los principios éticos y no al revés. Cuando un funcionario justifica la exclusión de un ciudadano de algún servicio público por no pertenecer a un partido político, está subordinando la ética universal por la ética partidista. Debemos ser firmes y entender que el bien común nunca debe ser sustituido por el bien de un proyecto político. El principio democrático, la igualdad. El artículo 21 de la Constitución establece que todas las personas son iguales ante la ley. Por lo tanto, proscribe la discriminación. La igualdad se garantiza mediante procesos transparentes y participativos. La normatividad tradicional concibe al ciudadano como un sujeto garante de derechos. El paradigma crítico exige que la igualdad sea un principio activo que obligue al Estado a establecer condiciones homogéneas a todos los ciudadanos por igual. El principio político, la fraternidad. El principio de fraternidad se convierte en una fórmula de moralismo político y la asocian con la solidaridad. El ser humano es un ser relacional y político. La fraternidad actúa como el vínculo que une a los ciudadanos, construyendo una sociedad de extraños en una comunidad solidaria.
Busca la cohesión social construyendo una sociedad unida por lazos de apoyo mutuo. El principio de factibilidad estratégico-político, la libertad. La factibilidad estratégico-política es la compatibilidad entre aspiraciones normativas y la capacidad de ejecución política dentro de límites reales. La factibilidad radica en tejer redes de confianza que escapen al control clientelar. Las políticas que amplían libertades son deseables por los ciudadanos, pero requieren condiciones políticas, como lo son coaliciones, legitimidad o recursos. La regla básica sería crear reformas modulares y verificables que amplíen las libertades de forma gradual en lugar de reformas amplias sin anclaje constitucional. Jerarquía normativa venezolana. Aquí tenemos el ejemplo de lo que se conoce como la pirámide de Kelsen, que es una representación gráfica de la jerarquía de las leyes en un sistema jurídico. La validez de una norma depende de su compatibilidad con una norma superior. En el caso de Venezuela, tenemos en la punta de la pirámide a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es nuestra norma suprema. Luego tenemos leyes y tratados internacionales, derechos humanos, leyes orgánicas, materias específicas, leyes ordinarias, mayoría simple, decretos con rango, valor y fuerza, que son habilitantes. Y por último, actos jurídicos individualizados, que pueden ser resoluciones, providencias o órdenes. Tomemos como ejemplo el caso del decreto con rango, valor y fuerza de la Ley de Contrataciones Públicas, publicado en la Gaceta Oficial número 6154 de fecha 19 de noviembre del año 2014. Ámbito: aplica a toda la administración pública. Objeto: regula la actividad del Estado para la prestación de servicios, adquisición de bienes y ejecución de obras. Política pública que instrumenta modernización y agilización de los procesos de contratación del Estado, con énfasis en el uso de medios electrónicos y dándole prioridad al interés público. Implicación práctica: la norma regula quién contrata, cómo contrata y bajo qué procedimiento. El decreto es un ejemplo de una norma que en su texto busca modernizar y agilizar la gestión administrativa, pero que en la práctica puede producirse una discrecionalidad administrativa, ya que la norma amplía exclusiones, reduce controles y permite contrataciones directas. Su existencia no garantiza transparencia. Se requiere voluntad política, control ciudadano y capacidad institucional para que el deber ser se traduzca en ser. Conclusiones. La norma es un instrumento, no un fin. Su valor no está en la existencia, sino en su capacidad de transformar la gestión administrativa. Toda norma refleja un proyecto político. La brecha entre norma y práctica es el verdadero problema. La existencia de la norma no garantiza su aplicación. El análisis normativo debe ser crítico y contextual. La igualdad, la libertad y la factibilidad no son objetivos técnicamente neutrales. Requieren priorización estratégica para avanzar. La utopía no está en el texto sagrado de la Constitución, sino en la voluntad cotidiana de hacerla cumplir. La única vacuna contra la erosión normativa es la pedagogía de la norma y la conciencia crítica de funcionarios y ciudadanos. Reflexiones finales. Se requiere una pedagogía de la norma que forme a ciudadanos y funcionarios en lo que son las normas y los procedimientos y cómo se aplican. Además, una institucionalidad fortalecida que aplique las leyes de manera efectiva independientemente del cambio de gobierno. La tarea no es solo promulgar leyes, sino construir condiciones institucionales, técnicas y políticas que garantice la aplicación de los principios éticos. Eso exige priorizar reformas, proteger la información y la participación y profesionalizar el ejercicio público. Solo así, la democracia dejará de ser
una delegación pasiva del poder y se convertirá en un ejercicio colectivo y responsable, donde la ley no sea un enunciado, sino un ejemplo vivido. El verdadero gestor público no es aquel que ejecuta un expediente sin cuestionarlo. Es el que entiende que ese expediente es el campo de fuerzas donde se disputa el bienestar de los ciudadanos. La ética no es lo que está escrito en una gaceta, sino lo que hacemos cuando nadie nos vigila. Muchas gracias por su atención.